Hola, yo soy Yali. Hola, yo soy Caro. Y una vez alguien me dijo, ya no eres la misma. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre los fantasmas de la Navidad pasada, sobre todas esas versiones de nosotros mismos, nosotras mismas, que hemos sido en el pasado, en la niñez, en la adolescencia, en todas las crisis en el medio de la adultez. Y, no sé, vamos a reflexionar sobre esas cosas, qué podemos recuperar de esas versiones, qué cosas queremos soltar y cómo ha sido el proceso de evolución y de luto a esas identidades pasadas. Ay, a veces como que uno está reconciliado, ¿no? Con identidades pasadas o como que extraña mucho cosas de uno. Y me parece como súper divertido porque hice el ejercicio recientemente que viajé, que con mis amigas de la universidad estábamos hablando de cosas demasiado random, ¿te acordás cuando pasó esto y te enojaste y tal? Y nos sorprendíamos porque era como, no hay manera que ahora mismo reaccione de la misma forma o me relaje de la misma forma y así como tonterías. Y entonces al final eso me hizo ver como cosas que ellas estaban diciendo de mí, fue como, no, Yalitza, pero es que vos no te gusta hablar y siempre, si alguien te cae mal y no quieres volverle a hablar nunca y no sé qué. Y como que empezaron a decir muchas cosas y para mí fue, ¡ah, qué risa! Como que me divertí, como que me dio mucha risa. La grabé, la subí a mis close friends y me impactó tanto que amigos de ahora mismo me decían, ¿de quién hablan? ¿Quién es esa persona? ¿Me lo dijiste vos? Me lo dijo nuestra amiga Dani Chávez y me lo dijo más gente. O sea, que no tenía ningún sentido, o sea, no eras tú. Entonces, entonces fue como raro porque es como, claro, o sea, genuinamente yo era esa persona. Y qué curioso que mis amigos como actuales, como que si los otros no son mis amigos, como o sea, qué horror. Como el tren de mi novia actual. Sí. No, como que las relaciones que empecé a crear aquí cuando me mudé, migré de país y tal, era como, no, esa persona no eres vos, o sea, de quién hablan, etcétera. Y ahí me di cuenta que habían como, no sé, como viejas yo, como fantasmas de la Navidad pasada, que sí que estaría guay resucitar. Como, sí, como, no sé, como que sí estaría guay que resucitar. Y hay cosas, o también hay vidas pasadas, que uno intenta resucitarlas bajo toda costa y es como, chiquilla, déjalo morir. Entonces, a ver, que si yo me pongo a pensar para mí misma, qué cosillas de Yalitza pasada quisiera como resucitar. Si me pongo a pensar específico en el tiempo de la universidad, yo diría que desde que me gradué y el primer trabajo que tuve y demás, como que esa seguridad que esa Yalitza tenía, de la seguridad que yo tenía de adolescente, si yo la tuviese ahorita, sería otra persona. O sea, es ridículo. Entonces, si yo pudiera resucitar algo de mí yo pasada, sería como esa seguridad, como que caminaba creyéndome todo. Entonces, y después, no sé, la vida te da golpes. Se te quita. Se te quitan las cosas, pero sí, como un poquillo de eso. A mí con ese tema me pasa como tengo muy diferentes sensaciones con el tema, sobre todo cuando lo planteamos, es como que al principio fue como, jaja, qué gracioso, y le llevaba como, qué guay, porque considero que a mí me gusta mucho como el cambio de temporada, estábamos jugando antes de que siempre me cambie el pelo, porque realmente, o sea, para mí es como una nueva temporada, un nuevo ciclo, un nuevo pelo, una nueva yo, y me encanta esa sensación de ser como una nueva persona, aprender nuevas herramientas, dejar cosas en el pasado, etc. Entonces como que por una parte era, ay, qué guay, me gusta este tema. Pero por otra, es verdad que últimamente también una cosa que me he dado cuenta es de el otro lado. Y es lo que decías tú, como qué cosas a veces echo de menos de mis versiones pasadas y que como que todavía no termino de, no sé si perdonarme o entender por qué esas cosas ya no están en mi vida. Y a veces sí como que lo veo atrás con más que nostalgia, incluso con dolor, de decir, porque ya no puedo ser esta persona, o sea, porque ya no siento esa confianza o esa seguridad para hacer esto que era antes o para confiar. A mí me pasa mucho, sobre todo con confiar en la gente, que antes se me daba como súper fácil y ahora a veces digo como, siento que tengo muchas más barreras y ese tipo de cosas, por ejemplo, son cosas que suelo echar de menos también de las versiones pasadas. Entonces creo que ahí hay como un toque agridulce
de lo que puedes extrañar como de una forma sana, de lo que te puede doler realmente, y también muchas veces, en mi caso, de cosas que simplemente estás ignorando, que también me pasó, me está pasando. Y me está pasando de decir como a veces ese, para mí, por ejemplo, ese deseo de avanzar y avanzar y avanzar y avanzar, más que un, ay, me estoy superando, es como quiero ignorar como cosas que han pasado y simplemente no ponerle cabeza y decir, ah, bueno, ya pasó esto, lo voy a dejar ahí atrás. Entonces creo que ese tema como que me mueve muchas cosas y no sé por dónde, si me parece bueno, malo, guay, no lo sé. Es como te pintaste el pelo y es como ese issue ya se resolvió. Claro. Yo soy como, bueno, ya está. Ya me pinté el pelo, ya pasó. Claro, ya pasó. O sea, ya no me voy a pensar más en eso. Pero luego hay cosas en las que realmente como que sigues pensando, te siguen doliendo, te siguen afectando. Dices, mira, si esto lo hablara probablemente me daría cuenta que me duele, pero me estoy haciendo la loca. Entonces ahí hay como una doble versión para mí de las nuevas identidades, como una que es súper positiva de mejorar, de crecer, de ser una mejor versión de ti mismo. Ojalá. Porque si estás involucionando, pues igual no está tan chévere tu nueva identidad. Pero bueno, con la esperanza de que estés evolucionando. Y otra también, como hasta qué punto puedes como ignorar cosas de ti mismo. Ya, qué fuerte. Sí. Yo creo que si hay una antigua yo también que no perdono, como que admiro mucho la seguridad de esa Yalitza adolescente, de esa Yalitza que acaba de salir de la universidad, como crack esa señora. Pero siento que, hablando con una amiga de toda la vida, siempre decimos como, no, por favor no hables de nuestro yo adolescente porque era ridículo. como de verdad, como cada tontería, cada cosa que uno hacía. Y como que esa parte me da vergüenza, como hablarla o tocarla. Es como, no te quiero contar cómo era adolescente. Wow. Como, ahora quiero saber. No. ¿Qué parte de eso no entendiste? Como que hay también como otras como cuando vas en fotos y demás, como, qué vergüenza. Como, pero no vergüenza ni siquiera de cómo me veía y tal, sino como que vergüenza las actitudes que tenía, las cosas que defendía, por las cosas que me moría y lloraba. Entonces como, ay, qué vergüenza. Como, eso sí. no. A mí eso me pasa mucho con opiniones. Porque sí que creo que como que tengo opiniones muy fuertes sobre las cosas que pienso. Entonces, claro, para mí es como yo tengo esta convicción y esto es así, es así, es así, es así. Y punto. O sea, para mí es que voy a discutir por eso. Pero luego sí que es verdad que también como me gusta la parte de la evolución, de pensar, de tener conversaciones también con la gente, también me gusta el debate. Y a veces en los debates hay gente que dice cosas que digo, ah, pues mira, esto no lo había visto así. En el momento nunca lo digo. Pero luego me cala. Y cuando me cala como que cambio de opinión y creo que una de las cosas de las que me siento más avergonzada puede ser de opiniones muy fuertes que he tenido sobre temas que hoy en día no me representan para nada. O sea, me acuerdo, por ejemplo, en la universidad yo no estaba en esa clase, mis amigas estaban y yo iba con ellas por algún motivo, pero estaban viendo una clase de feminismo y en ese momento yo tenía unos pensamientos que hoy en día me doy vergüenza, no los podría repetir, los pensamientos que yo tenía sobre lo que significaba ser mujer, sobre... Claro, y me acuerdo que ellas discutían conmigo y, o sea, y yo no, yo estaba firme con mis pensamientos y hoy en día soy totalmente diferente y digo como esa evolución de personaje fue interesante. Tiene que ser curioso, o sea, sé por dónde vas, tiene que ser curioso escucharte defender eso. Sí, porque hoy en día no soy nada que ver con eso, pero sí que tenía como esos pensamientos que me habían enseñado que eran como súper... Bueno, de la mujer como con un rol más pasivo y para mí era como... O sea, entendía el respeto a la mujer y toda lo que creo hoy en día, pero de alguna forma como que sí veía que ese rol era importante. Y hoy en día cada vez estoy un poco más separada de eso. Pero claro, por ejemplo, a eso me refiero yo, como el cambiar drásticamente de pensamientos y que también eso me lleva a pensar que nosotros de alguna manera tuvimos la libertad de vivir nuestras versiones pasadas un poco lejos de lo público, en el sentido de que sí, pues había fotos, había vídeos, había lo que fuese, pero son como tus videos, tus fotos. Yo todos mis álbumes de Facebook los tengo en privado, pero son cosas divertidas, o sea, era como una libertad diferente. Pero también una de las cosas que yo pienso mucho es que hubiese pasado si yo hubiese nacido, o sea, como en esta generación, en donde tú realmente como que haces un TikTok, reposteas algo en Instagram, pones un comentario en X, en Threads, en lo que sea, y eso se queda ahí
Y realmente como que cuando veo a veces funas de la gente, digo como qué difícil que al final te funan y te cancelan el resto de la vida por una versión tuya que capaz va a evolucionar. Y que gracias a Dios a mí no me pasó eso porque yo misma me cancelaría a mí misma con cosas que pensaba. Entonces sí. Sí, es justo por ahí va. Como que al final yo tengo álbumes de Facebook con mis compañeros del cole, del instituto, que siempre los tuvimos privados, como que nunca fueron públicos, siempre solo fueron privados para nosotros. Y estaba buscando algo y fue como, sí, qué horror. Y luego como que me escuchaba después justo en unos reels que estábamos publicando y demás, y fue como, me dio vergüenza saber de que alguien del instituto podía escuchar eso que estaba diciendo en este momento, porque era todo lo contrario a las reacciones, actitudes o comportamientos que podía tener en ese momento. Y cómo hay cosas que creo ahora mismo y que puedo defender con convicciones claras, que antes eran razones como para, no sé, como poder tratar mal a alguien y qué sé yo. Entonces, sí, que duro también eso, como algo que te dé vergüenza, algo que genuinamente ya fue como, ya no creo en eso y tal, que quede ahí, en la nube. Y que luego te saquen eso y es como, ay, yo te prometo que ya no soy así. Eso es súper difícil. A mí me pasa porque obviamente el haber migrado significa que la gente, además yo no he vuelto a mi país y probablemente ya a estas alturas, que estamos todos regados por el mundo, no sé si me vuelvo a reencontrar con mis amigos en persona muy en corto plazo. Pero sí que me pasa que como no ha habido ese reencuentro y ese un poco como reconocimiento de la versión actual, a veces me hablan de cosas como hablan tus amigas, pero es como que digo, me representa tan poco. Pero también es raro porque como que esa persona de antes conecta contigo desde esa personalidad y entonces es como que tú no sabes cómo explicarle a alguien que es importante en tu vida, que ya no eres lo que piensa que tú eres. Es un poco, o sea, como que también es raro porque siento que el cambiar de versión o el evolucionar o el empezar una nueva temporada también muchas veces puede generar como la doble cuestión de que hay gente que te sigue asociando a algo. Y para esas personas tú eres eso y no vas a cambiar. Y eres esa opinión y eres esa forma de pensar. Por ejemplo, una de mis mejores amigas vino a España este año y me decía, sí, porque tú siempre has sido así. O siempre te ha gustado esto. Siempre has tenido este tipo de opiniones. Y en mi mente era, ¿cómo te explico? O sea, ¿cómo te explico que ya no soy esa persona, que ya no pienso así, que ya no actúo de esa forma? Y también un poco sentía a veces vergüenza. Como, no, o sea, lo que tú conoces de mí ya no existe. Y no sé, y también me hacía pensar muchas veces como, no sé si te va a gustar lo que soy ahora, porque soy muy alejada a lo que nos unía en ese momento. Entonces, creo que también es muy interesante como la gente que siempre lo hablamos, la gente que decide estar contigo en tu evolución y en tu cambio. Que no significa que eres otra persona, porque creo que la esencia permanece. Si la esencia cambia, ahí puede haber algún desorden. Pero en términos generales, como cuando es sanamente, desde tu psicología sana, tu esencia va a permanecer, tu identidad de alguna forma permanece, y lo que cambia es un poco como tus pensamientos, tu forma de razonar, de enfrentar los problemas, las herramientas que tienes. Pero sí que creo que muchas veces da como esa vergüenza también de, ay, pero ahora soy diferente y me van a querer igual, o van a aceptar esto que soy. A mí me ha pasado eso. Y, a ver, hablando de roles, de pensamientos, ¿qué rol crees que has sostenido? O qué parte de vos crees que te ha costado dejar morir, pero ni siquiera por una convicción clara ni nada, sino como por el status quo, porque así tiene que ser, por costumbre, porque algo de afuera te dice que tiene que ser así. Yo creo que para mí siempre ha sido el sostener como a mi entorno. Esa sensación de me vas a ayudar, vas a estar ahí, ¿sabes? Como que siento que muchas personas a veces me han relacionado con él. Tú vas a sostener de alguna manera esta relación o esta... es que claro, no quiero ser tan específica porque esto lo ve la gente que yo conozco. Pero sí, como vas a sostener algo, ¿sabes? Como que vas a cuidar, vas a ser la protectora, vas a ser la que pone el esfuerzo. Como que muchas veces he sentido que ese ha sido como mi rol en muchas relaciones o en muchas versiones pasadas. Y entonces a veces me cuesta como desligarme de ahí porque yo ya siento que para poder ser válida en una amistad o en una relación tengo que sostener y tengo que dar. Y si no estoy dando, yo ya siento como que no soy suficiente. Y eso
es difícil porque muchas veces veo que, por ejemplo, esos hábitos de relaciones pasadas los intento implementar en amistades nuevas y la gente es como, ¿qué estás haciendo? O sea, no me lo dicen, pero lo noto que es como, no tienes que hacer esto, no tienes que esforzarte tanto o no tienes que hacer nada para que te querramos. Pero en mi mente es como que es algo que permanece de, siempre ha sido así. Entonces, ese tipo de cosas sí que es como roles ahí que se quedan inconscientemente en tu cerebro. Ay, sí, como la amiga, sí, como qué rol, estoy pensando. En tu caso. Cuando lo estábamos leyendo esto, antes de grabar el episodio, como las preguntas, lo tenía Lo clarísimo. tenías en Ahorita mente. se me fue. Yo creo, hay reels que dicen premios que tú crees que te ganas, pero que nadie te va a dar un premio por eso. Me fascinan esos reels porque tienen toda la razón. Entonces, premios que yo creía que me ganaba, pero que nadie me va a dar un premio por eso, era por estar siempre bien. Porque hubo una temporada de mi vida donde la verdad todo fluía tranquilamente. Entonces Qué era bonita como, temporada. qué bonita temporada. Como, bueno, sí, como todo está en orden, como todo va súper encaminado como debería de ir encaminado y tal. Y luego como vino como una temporada súper súper desierto, súper mal. Y fue como, no, al inicio me costó lidiar con él, no lo tengo todo bien, como no está todo bien. Y entonces como esa personalidad que salió de, no sé si de comodidad o lo que sea, fue como, ay, me van a preguntar cómo estoy, no estoy bien. Entonces es como morir a no lo tengo todo bien, no lo tengo todo solucionado, no lo tengo todo arreglado y está bien. Como a ese rol impuesto por la cara, me ha costado morir. Sí, es bastante. O sea, lo entiendo. Y es súper difícil que nosotros mismos nos obligamos a hacer algo que ya no nos hace como ser. Es como, no sé, muchas veces como personas creo que en lugar de escucharnos y de permitirnos evolucionar, lo que hacemos es como arrastrarnos a nosotros mismos y obligarnos y cuestionarnos sobre el por qué no seguimos siendo las mismas personas o sobre todo lo que hacemos. Y creo que nos damos muy poca gracia como seres humanos. O sea, lo veo constantemente. Probablemente tiene que ver porque no tenemos educación sobre estos temas. O sea, porque nadie nos enseñó que podíamos cambiar, que podíamos tener una opinión diferente. Porque nadie nunca nos dijo que estaba bien el no estar bien o el decir lo que pensamos. Entonces, creo que es muy interesante el entender que tenemos permiso de cambiar de versión y de dejar morir como cosas del pasado sin morir de nuevo a nuestra esencia. Porque creo que cuando ya intentas como morir demasiado a tu esencia, también lo que puede pasar es que estés tapando traumas. Claro, o sea, con una justa medida. Pero sí me parece un tema bastante interesante. Sí, y cuando decías eso de que no tengo que hacer nada porque la gente ya me quiere y tal, también estaba como muy interiorizada en estas evoluciones de personaje, etcétera, de que tenía que estar pendiente de la gente y esa era como la razón por la cual, o cuidar a la gente, y esa era la razón por la cual la gente me quería, tal, no sé qué. Entonces sí, cuando como que regresé de nuevo a mi realidad en mi país, fue como, ay, pero yo no contesto los WhatsApp, yo me pierdo, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y luego fue como, era como que si nunca me había ido del grupito de mis amigas, de nada, y una amiga me dijo, como que vio eso, como que me escuchó diciendo, perdón, porque yo soy un desastre con el WhatsApp y no sé qué, voy a mejorar y tal. Y es como, no, es que no tienes que hacer nada, como no pasa nada, como te queremos porque sí, te queremos y ya está. Y para mí eso fue como tan sencillo, como me quitaron 25 libras de encima. Fue como, sí, ya está, como no necesito ni la evolución aquí o las evoluciones que he dado, las han abrazado conmigo y ha sido nice, como el saber eso, que ya está, solo tengo que ser y ya, ellas van a estar. Yo a eso me refería un poco con el que me parece agridulce el tema, porque creo que a veces pensamos que más siempre es mejor y más evolución no siempre es lo mejor, porque a veces también esa evolución significa que nos ponemos como barreras. Y yo lo veo a mí misma, de nuevo, o sea, no por repetirme, yo creo que cualquier persona que haya salido de su país tiene que vivir esa sensación de
tienes que ponerte una barrera, tienes menos permiso para ser gracioso, porque en realidad estás llegando a un contexto nuevo, no sabes si tu humor cae bien a la gente, no sabes si eres demasiado inocente o a veces eres demasiado inocente y te la pasas mal, entonces empiezas a ponerte barreras y siento que a veces esa evolución de personaje y esa evolución de identidad se puede dar de una forma como súper positiva, que eres mejor y que creces, pero también se puede dar con que te estás poniendo unas exigencias que no son sanas para ti misma. Entonces, me parece como interesante también el hacer el análisis de que no siempre ese cambio, ese ser como la jefasa, la más fuerte, la que más cuida, la que está para todo el mundo, la que siempre escucha, la que no cuenta sus problemas, la que no incomoda, la que calladita se ve más bonita, es lo mejor. Porque a veces esas evoluciones de personajes lo que están haciendo es adaptarse a un contexto que en realidad no te hacen bien. En mi caso ha sido totalmente así. O sea, yo lo hablaba un montón en esta temporada para mí ha sido como, estás en otro país, tienes que, y lo hablaba con una amiga, tienes que conseguir cosas. Entras como en una carrera. Venga, dale, nunca es suficiente, trabaja más, consigue más, ahorra más, haz algo mejor. Y de repente es como, loca, o sea, cálmate. O sea, no necesitas hacer eso, porque tu vida no se trata de evolucionar tanto de personaje y ser tan espectacular que llegas a los 40 años y dices, bueno, a los 40, a los 60, a los 80, a los 100, a la edad que llegues, donde tengas como la conciencia para analizarte y decir, ¿y qué estaba haciendo todo este tiempo? O sea, estoy como súper concentrada en evolucionar con lo que la sociedad me dice, que es súper top, pero la vida la estoy disfrutando cero. Porque hay mucha exigencia también, sobre todo, yo sé que esto lo pueden ver hombres o mujeres, pero para mí mi empatía mayor con mi género, con las mujeres, que es como que también entras al mundo profesional y tienes que tener la evolución de personaje, de pasar de ser una persona empática y con sentimientos a veces decir, tengo que ser la jefasa y soy una, no quiero decir la palabra, pero soy una malota. No, ya. Sí, te metes también en otro terreno de... Tienes personalidad multifacética según el trabajo y demás. Y es como, ay, no sabía que eras tan sweet. Y es como, ay, sí, porque me conoces del trabajo. Qué horror. Sí. Sí, a veces me pasa mucho. Bueno, pero eso ya es otro tema sobre el desafío de ser mujer en el mundo laboral, que es un poco una porquería. Pero eso es otro tema para otro podcast. Ay, no. A ver, y no sé, ¿qué frase te repetís? Como que frase te repetís. Es que me preguntaron el fin de, como qué frase te estás repitiendo que ya tampoco va acorde con la personalidad que tenés, con lo que querés soltar, con lo que querés dejar ir. Para mí es el siempre ser fuerte. Es como tienes que ser fuerte. O el no es para tanto. Sí. O sea, para mí es un constante minimizar las emociones por lo mismo, porque ha sido enfrentar tantas crisis y tantas situaciones como una tras otra, que es como, venga, no es para tanto, avanza, sigue adelante, conviértete en tu siguiente versión, no es para tanto, esto no es para tanto, avanza, déjalo ahí, ponlo al lado. Y a largo plazo, si haces muchas evoluciones sin sanar el personaje anterior. Sí, evoluciones por tapar el anterior y ya está. Es como, bueno, ya pasó, no. Sí, él no es para tanto. El no voy a hacer esto de mí, ya no lo voy a hablar más. Como, ya está. No sé qué. O es mi responsabilidad. O esto es malo, entonces ya lo tapo. Como, nos vemos. Sí, te puedes llegar a disociar mucho también de lo que eres. A mí, yo en este podcast cuento demasiadas cosas. O sea, si algún día quiero como proteger mi identidad, va a estar totalmente dañada. Pero una de las cosas que me pasaba en terapia, mi psicólogo, ojalá nunca vea este podcast, pero una de las cosas que me pasaba en terapia era que el psicólogo me decía eso, me decía, tú intentas como ni siquiera verte a tu versión pasada como que eres tú misma. Porque tienes como tanto nivel de desarraigo contigo misma que tú puedes separarte totalmente como esa es otra persona. Y eso también es muy peligroso. Porque muchas veces uno dice como, esto me dolió. Y entonces me voy a desarraigar totalmente de esa versión del pasado. Entonces yo creo que la evolución es importante de nuevo. O sea, como que no lo podría repetir más en el podcast. Evolucionar es importante, crecer es importante, que expandas tu mente es importante, que escuches nuevas conversaciones, nuevas formas de pensar, es súper positivo, porque muchas veces hace que esas opiniones que tenías del mundo evolucionen a tal punto que te sientes más orgulloso de, ¿cómo podía pensar eso antes? Pero que esa evolución de personaje no se convierta en un personaje, literalmente, como creado por ti para hacer lo que una sociedad, un mundo,
un ambiente te está diciendo qué tienes que hacer para ser suficiente. Ok, sí, sé más persona y menos personaje. Y ya. Y evoluciona. No, total. Y a ver, ya quitando un poquito la seriedad del asunto y se ponernos tan profundas, así como... Hay cosas divertidas que extrañas de vos de antes. Porque yo me di cuenta en este viaje que hay cosas divertidas que extraño de mí. Y de repente me volví esta señora... no lo voy a describir así. De la nada se auto hace bullying. Sí. Autobulea. Y de repente me convertí en esta señora correcta. ¿Te sientes más correcta ahora que antes? Sí, siento Yo que no. antes y todavía me lo... Es que me pareció tan fuerte cuando mi mamá me lo dijo. Y fue como, Yalitza, pero suéltate, niña, ¿qué te pasa? Sí, o sea, me lo dijo mi madre. Y ahí fue cuando dije, todo está mal, señores. Sí. Entonces me dijo, como te has vuelto, como que pensás mucho ahora en vos misma. Como en cómo te comportas, cómo te ves, como tal. Te tomas muy en serio. Te tomas muy en serio. Y, o sea, ¿qué te pasa? Como, entonces sí, porque mi hermano es como super él, mi papá también es super él en todo momento y así. Como que todos son super ellos. Y luego como que me vieron de fuera y fue como, ¿qué te está pasando? ¿Quién eres? Entonces, eso, como que me volví esta persona seria de la nada y por la cara, como para qué. Es que no es seria, no es la palabra, pero bueno, me volví esa persona y ¿qué? Y no, o sea, como más consciente de ti mismo. más consciente como de lo que hablo, de lo que digo, de no sé qué, de lo políticamente correcto y ya no me relajé tanto. Entonces como que ya estar como súper relajada, súper tal, entonces es como, ay, mira qué divertido. Entonces si hay algo que extraño de mí misma y de eso, es como esa Yalitza más fiestera, más como, sí, vámonos, seamos locos todos, no sé qué. Entonces, no me ha tocado sí. eso ya, Alex. A mí me Ya. timaron. Quiero que se sepa toda la gente que ve esto desde Honduras que a mí me timaron. Entonces, si No, hay mentira. algo, una parte divertida que extraño de mí, es eso. Qué guay. Ujú. Yo no era divertida. En ese sentido, como que cada día me suelto más, pero sí que creo que lo que extraño de mí misma era como sentir más las emociones, como ya está, no sé, como sí, ser más libre en ese sentido de, no sé, de solamente ser. Y no, sí, también un poco como eso, hay algo aquí en este... Tenemos problemas. Hay algo que está pasando aquí que tenemos que trabajar en terapia de pareja. De pareja. No, pero sí, no, en verdad yo creo que me he hecho un poco menos aburrida en el camino. Sí, me encanta. Sí, eso se puede. Sí, no Sí. tengo tantas cosas divertidas. Era una persona... Ay, Me aburría. Carolina. Era más peleonera, imagínate tú. Era más como por la justicia y tal, y peleaban más. ¿Más peleonera? Sí. Vale, pues ya está. Nada, nos pusimos a hablar luego entre todos, luego la cámara se paró, pero aquí estamos, retomamos. Retomamos. Yo creo que la idea quedó también terminada. Sí. Como que ya también nos estábamos Sí, haciendo un poco yo ya bolas. había dicho que era Entonces, aburridísima y que ahora soy menos no, aburrida. qué Y... horror. No era aburridísima, era un poquito No, aburrida. no era- o sea, no. Aburridísima, no. Era un poquito extrema yo. Es Sí. que no voy a decir la palabra porque era un poco como, sí, no, ya ok, he cambiado ya está, para ya bien. fue. Me va a perdonar. A ver, cerramos con esto. Y esta pregunta igual, mándenla al grupo de WhatsApp de sus amigos para que sea como la conversación de la semana. Pero a ver, nosotras nos conocimos en nuestros early 20s. Sí, Y ahorita- 22, 23, No, 22. 22. Y ahorita estamos... Shock. Ha pasado un tiempecito. Ha pasado un tiempo y ahora estamos en nuestros... Terminando ya. sí, ya terminando. De salida. Cerrando el personaje literalmente Sí, de los 20. En nuestros late 20s. Sí. Y también, claro, yo creo que también la gente que migra se siente identificado con esto, porque es como una evolución de personaje también como interesante de migrar, de volverte un adulto, de empezar trabajo, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, son varias evoluciones de personaje. Entonces, concluyendo, ¿qué cosa en toda esta transición y todas estas evoluciones de personaje que has visto de mí aplaudís? Es que me va a funar. ¿Qué cosas aplaudís? ¿Y qué cosas te chocan? Como decís, era más guay esto antes que ahora, y ahora esto era no tan guay, ahora qué cool, te lo aplaudo. Tengo como un storytelling
porque es todo lo mismo. O sea, a mí me pasó que cuando yo te conocí, siempre te me hacías como súper divertida, ¿sabes? En el sentido de que yo sentía lo mismo que estás diciendo tú ahora, que eras como súper libre, hacías lo que querías, era como que nadie te controlaba, o sea, eras como súper tú, súper libre. Y de repente, yo no sé qué pasó, hace un par de, yo aquí sacando la cuenta, pero hace un par de años, que de la nada, era como, estabas súper cohibida, y estabas súper seria, y estabas como todo controlado, quedabas con gente interesante, o sea, no nada malo, pero era como que eras para el resto. Y yo me acuerdo que en ese momento me preocupó mucho. Y me acuerdo que tuvimos un viaje Me ha matado lo de eras para el resto. Sí, o sea, es como que pero sí lo entiendo. o sea, como que te dedicabas mucho a eso, o sea, genuinamente querías como cuidar a todo el mundo, ser buena para todo el mundo, ser lo que todo el mundo necesitaba. Y de repente, claro, para mí era como que yo te veía súper cohibida contigo misma. Y no es como que no me gustara esa versión, sino que me fastidiaba, que sentía que no estabas siendo libre. Y me acuerdo que hicimos un viaje de amigas, que yo estaba como súper, yo no entiendo qué le pasa, o sea, no entiendo por qué ella ahora es como que tan cohibida. Y me acuerdo que en ese viaje yo estaba como todo el rato intentando generar el escenario como para que tú fueses libre. Y ya está, o sea, libre en el sentido de que te relajaras, de que no estuvieras pendiente de nada, de nadie, porque tú estabas como súper, ay, no puedo hacer, no puedo publicar, no puedo... pero no lo decías, era simplemente como que estabas tensa. Y me acuerdo que yo estaba como, o sea, que disfrute, ¿sabes? Que se le olvide todo, y era como todo el escenario, y entonces yo era como, ay, tal cosa le va a dar vergüenza, como que se va a poner a cantar, a bailar, qué sé yo, le va a dar vergüenza, no la miren. Entonces yo le daba como como fue un poco random, pero yo le decía como a nuestras amigas, no la miren, no la fastidien, no se acerquen, no... Camina, como, pero no la veas. Claro, o sea, déjala bailar, como déjala disfrutar, déjala ser influencer, hacer los vídeos, ¿sabes? Como déjala y no le digan nada porque se va a cohibir ella misma. Y en ese viaje te relajaste bastante. Y me acuerdo que para mí fue como, hay esperanza. Porque sentía como que ya no eras tú y te estaba perdiendo y yo estaba un poquito rayada. Sí. Tengo historia detrás de eso. Porque cuando salí de viaje con mis amigas, también de mis amigas como muy cercanas de siempre también, el punto es que nos fuimos de viaje, girls trip, no sé qué, y llegó un punto donde mis amigas eso, tampoco lo estaban entendiendo. Y entonces fue como, me acuerdo que me agarraron, me sentaron y me dijeron como, mira para allá, tal cosa, mira para allá, tal cosa, ¿qué te pasa? Así como, te podrías relajar, como no sé qué. Y fue como, ay, pues sí, ya está, ¿no? No solo me pasó a mí. Sí. Ajá, no, para que veas, como no solo era eso, pero ese viaje fue buenísimo. Es que no me acuerdo, cuando empezaste a hablar no sabía de qué hablabas, y luego me acordé, pero es que genuinamente llegó un punto donde yo vi a Caro diciéndole a nuestra otra amiga, no la veas, camina, y ya a mí me dio demasiada risa. Sí, o sea, yo literalmente fue como, voy a ignorar que está ahí, o sea, estaba como súper intencional en el hecho de que lo pasaras bien y que disfrutaras y que se te olvidaran las cosas. Porque sí siento que llegó un momento de la vida donde tu nueva versión no era porque me moleste que seas así. O sea, tú puedes ser lo que tú quieras ser y está bien. Soy una Barbie. Lo que quieras ser. Pero era como la sensación de que yo te veía a ti misma, lo que estabas diciendo, como demasiado consciente de ti. Y no consciente en una forma de libertad, sino consciente en una forma de tengo que ser no sé qué cosa, no sé para quién y no sé por qué. Y a mí eso me preocupaba mucho. Entonces, pero ahora, como la parte que sí me gusta, bueno, la parte que sí me gusta, te quiero, indiferentemente. Pero lo que me ha gustado mucho es también como verte hacer ese cambio de personaje y de nueva conciencia, de volver a liberarte de eso y como hacer el ejercicio como cada vez más consciente de que no tienes que ser nada para el resto. Que lo hemos hablado y creo que como que incluso en nuestra amistad a veces nos hemos puesto una presión de que tenemos que ser algo para la otra que nadie nos está pidiendo, ni tú a mí ni yo a ti. Entonces eso ha sido mi experiencia, mi storytelling. Eso. Sí. Ok, nice. Para nuestras amigas,
please don't go. Entonces, Literal, sí. Apasionada. ok, me toca responder a mí. Tu parte de la historia. Ajá. Yo, ¿qué es lo que...? Ay, estoy haciendo ese sonido que luego cuando escucho cuando lo están editando es como, ¿por qué hago ese sonido siempre? Qué horror. Vale, Me lo pasa. que me pasó, también hay un storytelling detrás y lo que me da risa, que lo hablábamos un poquillo, era de que lo que me chirrió, lo que me pareció no tan guay, ahora es algo que también te aplaudo mucho. Entonces, ajá, sí, qué cosa. Y yo me di cuenta un día que fuimos al gimnasio y estábamos como haciendo una rutina, no sé Estoy qué. como tú antes intentando adivinar de qué estás hablando. Es que este día es como más random porque hemos hecho mucho deporte juntas. Entonces, bueno, estábamos en el gimnasio, no sé qué, estábamos hablando de una historia en particular y hablaste como muy concreto, muy al punto, muy no sé qué. Como que fuiste muy libre para hablar. Y Claro. fuiste como muy libre para hablar y como saliera, sin ser consciente de, no sé, de todo. Como, De todos los factores que siempre me pasa. Ujú. No sé, como que solo hiciste vómito verbal ahí, pero siento que nunca habías hecho vómito verbal así. Ajá. Entonces fue como, ay, como, como escúchenla, como, no sé. Habla, tiene Habla. una opinión. Ah, Sí, totalmente. sí, fue como, y entonces esto, y me cae mal esto, y no sé qué es, total. Y de repente siento que a partir de ahí en adelante, Ya pasó, chip. ajá, de partir de ahí en adelante es que la tía no se callaba nada. Es verdad. Es que la tía no se callaba nada. Y era como, qué odioso, que no sé qué, que no sé cuánto, como, a mí no sé qué, y tal cosa. Entonces yo recuerdo que hubo un punto donde fue como, ¿qué te pasa? Como, ya está. Y sí, al principio fue sí, como que me chirrió y ya, sin más. Sí, no sé, por eso. Sí, lo entiendo. O sea, porque Ajá. siempre he sido, ya no sé quién soy. Pero sí, siempre fue muy así, como ser muy consciente de lo que decía, de nunca hablar mal, de no hablar mal, pero nunca hablar de la parte mala, de nada, de nadie, de ninguna situación, de entender a todo el mundo, de tener una sobreempatía, que es una estupidez, porque no se puede tener tanta empatía. O sea, como tú puedes tener empatía, pero una sobreempatía también es una respuesta del trauma. Entonces, claro, la sobreempatía está mal. O sea, realmente es algo que no es normal, porque tú también tienes que poder permitirte sentir rabia, molestia, lo que sea. Y yo es verdad que no. O sea, como que todo era, bueno, no pasa nada, bueno, me pegó, pero nada, tendrá sus Sí. motivos. Es una tontería. Entonces, cuando pasó eso, claro, a mí era como, bueno, ya está, hay que quererla, como, ya, como no sé, Vamos a no sé entenderla. cómo explicártelo, de verdad, pero fue raro, como eso, como luego andabas por ahí diciendo absolutamente todo, como todo lo que pensabas y ya está. Entonces sí, fue extraño, pero también ahora creo que es algo que aplaudo porque, tía, qué costaba sacarte las cosas. Ya, Era mucho. como, no había, sí. Sí, una anécdota de eso que yo siempre me acuerdo, creo que, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo que la primera conversación, este episodio estamos aquí fluyendo un montón, pero la primera conversación que yo recuerdo haber tenido como, no sé, realmente profunda, como hablar de cosas contigo, fue aquí en tu casa, fue en tu habitación. Y me acuerdo que no sé por qué, como que teníamos la luz apagada, se empezó a ir la luz del día y terminamos hablando a oscuras. Y siempre me acuerdo de eso, ¿te acuerdas? Yo siempre me acuerdo de eso porque para mí el tener como la confianza de hablar con la gente, de contar cómo me siento, lo que me pasa, ha sido súper difícil. Y para mí esa fue como la primera vez que yo me abrí con alguien. Me dan ganas de llorar. Que tuve una conversación con alguien y era porque era como a oscuras. Entonces siento que también qué guay ver esa evolución del personaje en ese sentido, de cuando vas creciendo como con alguien y vas como superando todos tus miedos, tus situaciones, tus cosas. Y luego a largo plazo, como ves en quién te has convertido y cómo te has liberado también de ciertas cosas. Y como siempre decimos también, qué bueno vivirlo juntas. Porque es más difícil evolucionar cuando estás solo, somos seres sociales, y no es que siempre necesites a alguien o crear dependencia ni nada por el estilo, pero sí que está guay tener como gente también que sea como testigo de tu crecimiento. Tía, es cierto, se fue la luz del día
y terminaste vos como en una punta de la cama y yo terminé en la otra y como que ya estaba oscuro, como que si era confesionario. Sí. Ahora sí te voy a contar, Yali. Exacto, sí. Y las dos nos Sí, abrimos un montón sí. ese día por eso y no sé por qué estábamos aquí, no sé por qué estábamos juntas, no sé qué No pasó. Pero sé que fue como para mí la primera conversación, así que yo tuve que decir, Sí, para mí la primera conversación profunda que tuve con vos fue Ujú. en el Renfe, cuando íbamos para Alicante. me Esa. acuerdo. Para mí fue esa. O sea, me acuerdo del viaje, pero no de la conversación. Sí, yo creo que el de atrás y el de enfrente nos odiaba porque no nos callamos. Ya, puede Eran ser. como 2 horas y no nos Nunca. cerramos la boca. De En verdad, ningún qué viaje. fastidio. No, es cierto también. En ningún Qué viaje. mal que nunca se sienten con nosotras si quieren dormir. Nuestro ah. amigo productor es testigo de eso. Yo creo que el próximo viaje el tío se va a sentar en otro sitio. No puede. No, eso no me importa. Pero siempre dice, voy a dormir. Y nosotros... Sí, pero qué guay pasar de eso, de no Sí. decirnos nada, de no hablar de nada, de ser como súper correctas y tal, a hablar de todo. Sí, eso Ujú. me parece cool. Ujú. Entonces, sí, conclusión de esto, yo puedo decir, siempre hay etapas tuyas que te van a dar vergüenza, que vas a seguir como viéndola desde pobrecita, como, sí, como desde una tristeza, desde una vergüenza y demás. Que igual hay cosas que van desencadenando también tu personalidad y tu forma de afrontar las cosas en la vida adulta, Ujú. que sería bueno que nos diéramos cuenta, que lo pudiéramos trabajar, que lo pudiéramos hablar, pero que también creo que siempre como que castigamos esta versión del Ya. pasado y también la idea de este episodio era darte cuenta de esas cosas guays que en su Ujú. momento podías tener, te gustaban de ti, etcétera, y que por diferentes razones también has olvidado Ujú. y que son cosas también que te identifican, que son parte de vos. Entonces, que eso, que podamos rescatar lo bueno y Sí. ir mejorando en esas áreas de... Sí, y ser conscientes Ujú. con lo que nos estamos convirtiendo, porque nos estamos convirtiendo. Y ojalá tener gente buena al lado, que este es un podcast de amistad, básicamente. Sí. pero un poco también darnos cuenta de que nos estamos convirtiendo con la gente que tenemos al lado. Y yo creo que con todo lo que hemos hablado el día Hemos de hablado hoy, un montón, hemos ¿eh? hablado un montón. Tenemos un muy buen episodio y estamos... 3 cosas. Sí, Ajá, vas a hacer un... sí. Ok. Que no puedes olvidar. Primero, esta última pregunta, enviarla al chat de tus amigos. Segundo, darle like a este episodio, comentar, etcétera. Y tercero, sí, que también compartir el episodio por ahí. Perdón, te Ujú. interrumpí. Y sí, y nada, que veas el siguiente, que veas el anterior y que todos los temas que tienes en tu cabeza que no sabes cómo tratar o qué hacer con ellos, puedes ir a la lista de todos los capítulos que tenemos, que hemos hablado un montón de Ajá. cosas, y escucharlos. Y O a seguir terapia sí. también. También puedes ir a terapia. Ir a terapia siempre es algo positivo. De eso hablaremos en otro episodio. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo. Sí, chao.